Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es sobre la diversidad trans, los derechos adquiridos y los pendientes que hay en el país. Sin duda alguna, un tema de derechos humanos que está presente en el país. Ser transexual no es lo mismo que ser gay. Ser transexual tiene que ver con la identidad sexual, la forma en que las personas se ven a sí mismas y el sexo con el cual se identifican. Ser gay o ser lesbiana tiene que ver con la orientación sexual, el sexo hacia el cual una persona se siente atraída. En México se han logrado reformas importantes para reconocer el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de las personas trans. Es posible que cada vez más personas puedan acceder a una rectificación de nombre y sexo en sus actas de nacimiento. Sin embargo, en México la violencia hacia las personas transgénero persiste y son las mujeres transgénero, uno de los dos grupos más afectados, junto con los homosexuales, por agresiones físicas motivadas por su condición. La violencia hacia ellas está asociada con daños físicos, violación, acoso sexual y amenazas de muerte, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Las formas de violencia generalizada en México son la verbal y la psicológica. ¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Jimena Mejía y me da mucho gusto que inicie su semana con nosotras en Punto y Coma para hablar sobre la agenda trans que hay en el país, que sin duda ha habido avances, pero todavía hay muchos pendientes, sobre todo sociales, que tenemos que abordar. Y para hablar de este tema me acompaña mi amiga y compañera Lorena Rivera. ¿Cómo estás, Lore? Hola, Jimé, buenos días a todos. Muy contenta de iniciar esta semana, la 1 de diciembre, y ya se nos terminó el año. Y efectivamente es un tema que debemos de tomar muy en serio y sobre todo con el respeto a las personas, porque, híjole, es muy desgastante estar luchando por algo que necesariamente ya tenemos como un derecho. Claro. Entonces, abordemos este tema desde todos los aspectos y bienvenidos. Y me da mucho gusto presentarles a Natalia Lane. Ella es coordinadora de proyectos del Centro de Apoyo de las Identidades Trans. Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimena? Lorena, muchas gracias por el espacio. Y también está con nosotros Gordian Navarrete. Él es activista trans, defensor de los derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Buenos días. Muy bien, pues sin duda es un tema muy amplio que hemos revisado, ¿no? Creo que la Ciudad de México pues marcó muchos espacios para el país desde la identidad sexogenérica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por dónde empezar? Más bien. Sí, definitivamente es un tema complejo, como bien lo mencionan. Si bien es cierto que hay avances en términos legislativos, como el reconocimiento de la identidad de género para las personas trans mayores de 18 años, en la Ciudad de México aún existen conductas, acciones que menosprecian y que violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas trans en otras entidades federativas, ¿no? Actualmente hay 8 entidades federativas que reconocen la identidad legal de las personas trans. Sin embargo, también hemos encontrado que, particularmente en el caso de las mujeres trans, aún presentamos muchas estadísticas que señalan feminicidios, situaciones de acoso, de violencia, de negar espacios de salud, educación, acceso a la justicia y seguridad, por supuesto. Claro, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para que la sociedad comprenda justamente que estos derechos son innatos? Nacemos con ellos, independientemente de la identidad de género. O sea, es algo que le corresponde a cada quien, a todos los hombres y mujeres de este planeta y de este país en específico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer que la sociedad y las instituciones justamente tengan en cuenta esta cuestión? Claro, yo creo que, como bien señalaba Jimena al principio del programa, existen cambios legislativos, por supuesto, pero el enorme reto está en los cambios culturales, ¿no? Justamente en estos espacios que podrían parecer cercanos para todas y para todos, la familia, el vecindario, la comunidad, la escuela, deberían de ser espacios donde se empiece a hablar sobre el tema de diversidad sexual y diversidad de género. Creo que uno de los grandes retos que tenemos para respetar los derechos humanos de las personas trans es empezar a visibilizar
estas identidades de género no normativas en los espacios públicos y, por supuesto, hablarlo como tiene que ser, ¿no? De una manera desprejuiciada, sin tapujos y que lo veamos de una manera normal y cotidiana en nuestra vida. Y un núcleo muy importante, ¿no? Que es la familia. ¿Cómo abordar este sector que es tradicional en el país, que realmente tiene un reto muy importante? Yo creo que lo más importante, bueno, conforme a la familia y conforme a cambiar la sociedad, es tener una educación sexual integral. En México no la hay, estamos muy atrasados en eso. ¿Qué lleva esto? Al estigma, a la discriminación, a que tengamos que estar constantemente repitiendo que como personas trans tenemos derechos humanos. O sea, que la Carta de Derechos Humanos tenga que poner que existe la no discriminación, cuando debería de estar por dada, ¿no? Entendida. Conforme a la familia tenemos un trabajo enorme porque sí, la población trans es la población tanto femenina como masculina que más se ve forzada a salir de casa, ¿no? Se ve obligada a tener que moverse por su identidad de género. Entonces tenemos que ahondar muchísimo en los derechos humanos para también potenciar a nuestras juventudes, ¿no? Que son quienes más se ven forzados a salir de casa, y cambiar la educación, la manera de educar que tenemos en México. Claro, es una revictimización que no solamente la da el Estado, sino también muchas veces la familia, ¿no? Un golpe muy duro. Sí, los cercanos, ¿no? Justamente el entorno, en la escuela, a la hora de ejercer el derecho del voto, por ejemplo, que también ese es uno de los temas. En fin, es algo, de hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un documento que se llama Los Derechos Humanos de las Personas Transgénero, Transexuales y Travestis. Aquí, por ejemplo, este documento, ¿qué opinan de él? Yo creo que primero tendríamos que empezar a despatologizar las identidades de género, es decir, empezar a quitar un poco estas categorías tan rígidas que son travesti, transgénero y transexual, porque finalmente vienen de una medicina psiquiátrica que lo que hacía era categorizar y patologizar las vivencias y las identidades de las personas trans. Sin embargo, creemos que es un primer acercamiento importante porque lo que hace es reconocer la identidad de género de las personas, pero también respetar los principios de progresividad y de universalidad de los derechos humanos, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad, el derecho a tener una identidad legal, todos esos derechos que evidentemente van a abrir una llave para que las personas trans podamos tener acceso a la salud, a la educación, a certezas laborales, a seguridad social y definitivamente poder transitar y vivir una vida mucho más vivible y habitable para todos y todas, ¿no? Claro. Qué complicado, porque en la Constitución dice que no puedes discriminar a nadie, ¿no? Que todos somos sujetos libres de derechos, que no tendría que ser una condición, pero a la mera hora los funcionarios públicos son los que ponen las primeras trabas, ¿no? Para derechos tan importantes como mencionas, que es trabajar, ¿no? Una situación que cualquiera tiene derecho. Sí, y mencionando el protocolo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe este protocolo, acaban de presentar en octubre el informe conforme a diversidad sexual. Y lo que vemos mucho es que si se patologiza, o sea, viene acerca de lo transgénero, travesti, transexual, ya tenemos que abrir ese panorama, porque lo que vemos también en el acceso a la salud, por ejemplo, por más que existe el protocolo de la Secretaría de Salud a nivel nacional, muy pocas personas con contacto directo a personas lo acatan. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vemos forzados a tener que buscarlo en lo privado, cuando debe ser el Estado quien nos dé, por ejemplo, el tratamiento hormonal para quienes lo quieran, y en su debido caso las operaciones que también. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos muchos protocolos, tenemos protocolos también de la Suprema Corte de Justicia, pero no se aplican, no bajan, o sea, se quedan ahí, o sea, tenemos cifras de que capacitan, de que hay cursos, pero aparentemente el servidor público no está sensibilizado como tal. Esta cuestión del acceso a la salud, de los tratamientos, cuéntanos un poquito para que la gente sepa, ¿no? ¿A qué edad podría alguien solicitarlo realmente y cuáles son las trabas que te ponen los médicos día a día, ¿no? Mira, conforme al acceso a salud para tratamiento hormonal es a partir de los 18 años, la mayoría de edad. En la Ciudad de México tenemos la Clínica Condesa Iztapalapa y la Clínica Condesa que todos conocemos. Ahí puede uno llegar y por medio de, primero se hace un acercamiento psiquiátrico, psicológico y de ahí endocrinólogo. Lo que pasa es que la Clínica Condesa, digamos que está de avanzada,
tiene la última palabra, ha hecho muchas investigaciones muy buenas, pero IMSS, ISSSTE son aquellos donde muchísimos hombres trans se han visto negados del servicio mínimo de hormonas. En lo que confiere a hombres trans y transmasculinos, no han podido acceder al tratamiento hormonal porque les dicen que les da negativas. Ellos mismos al final no saben como población qué hacer. O sea, lo que tenemos nosotros que armar es para ayudarles a ir a la Comisión de Derechos Humanos de los estados para que puedan meter una queja porque les niegan el servicio. Y cuando ya tienen el proceso hormonal, que es, digamos, lo que primero buscan ciertas personas trans, luego vienen las operaciones y también les niegan las operaciones. O sea, tenemos testimonios de gente cuyo doctor le dijo que mejor se fuera a un retiro en lugar de tener esta sensibilización sobre lo que es la identidad de género. Claro, aquí en esta parte, por ejemplo, para que se entienda un poco mejor, ¿cómo definimos a las personas trans? Por mujer trans, hombre trans. Y sobre todo nacemos con un sexo biológico, pero ¿en qué momento hay una identidad de género diferente, no? Claro. Bueno, yo creo que cuando hablamos de personas trans estamos hablando de aquellas personas que realizamos una transición a través ya sea médica social, corporal o familiar, y lo que se hace es, digamos, adecuar ciertas características físicas a la identidad íntima, personal, subjetiva de sabernos hombres o de sabernos mujeres. En el caso de las mujeres trans, digamos, como bien lo mencionas, Lorena, nacimos con un sexo biológico que hace referencia a estas condicionantes biológicas, ¿no? Sin embargo, digamos que en esta vivencia personal y subjetiva e íntima no sabemos como mujeres. En el caso de hombres trans pasa todo lo contrario, ¿no? Nacen con un sexo biológico que es considerado femenino y la vivencia personal y subjetiva es masculina, ¿no? Ok, y ahí es donde cuando esta vivencia personal requiere del apoyo de las instituciones médicas para poder que ustedes se sientan completamente o una mujer o un hombre. Sí, no. O sea, sí necesitamos, esta es la apertura que necesitamos de utilizar un término como trans, como global. Porque hay personas que sí necesitan el tratamiento y hay personas que no lo necesitan. Hay personas que probablemente se operen y hay personas que no se operen. O sea, la vivencia trans, utilizamos términos generales, pero las vivencias son únicas. Eso es muy importante de tener en cuenta. O sea, sí se utilizan conceptos generales, pero al final cada quien tiene su vivencia. Lo que debe de pasar es que, sin importar la vivencia, se debe de dar el servicio que la persona requiera. Y eso viene en el protocolo de salud, que se debe de permitir la autodeterminación, como quiere ser nombrada, aun cuando no haya cambiado sus documentos. Claro. Y ahí, por ejemplo, en cuestiones legales, sabemos que nosotros no tenemos una cédula de identificación. Utilizamos generalmente o el pasaporte o la credencial para votar del INE. Ahí, ¿qué cambios ha habido y a qué se han enfrentado? Porque hemos visto en información periodística que de repente no les aceptan y tienen que poner obviamente el nombre como lo tienen en el acta de nacimiento y en el registro cuando nacieron, cuando ya no se identifican con eso original, ¿no? Claro. Yo creo que como lo mencionábamos previamente, el reconocimiento de la identidad de género a nivel legal en Ciudad de México es una isla de derechos. Actualmente, digamos, Ciudad de México está en avanzada, tiene diferentes protocolos, documentos donde se debe de respetar la identidad de género, ya sea que la persona trans tenga reconocida esa identidad en sus documentos oficiales o no lo tenga. Sin embargo, en otras entidades federativas hemos encontrado que pues existen muchos casos de discriminación, de acoso, de violencia y obviamente de negación de servicios. Particularmente lo que yo te puedo decir es que yo, siendo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, ese espacio para mí fue un espacio muy importante porque
se me reconocía socialmente como Natalia y para mí eso fue sumamente fundamental para poder desarrollarme profesionalmente como persona, ¿no? Entonces, el hecho de que en un entorno social, académico, familiar, te permitan reconocerte e identificarte como mujer o como hombre, por supuesto que va a posibilitar que tengas una vida mucho más vivible, que tengas, digamos, unos derechos mucho más garantizados y en ese sentido mi experiencia ha sido positiva. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México, Brasil y Colombia son los países que registran mayor cantidad de asesinatos a personas trans y sobre todo a mujeres trans. Y aquí sí quiero ser muy enfática porque creo que cuando hablamos de alerta de género, justamente esta alerta que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció, tendríamos que incluir también a las mujeres trans, porque definitivamente las mujeres trans son de las poblaciones que están en mayor condición de vulnerabilidad en América Latina. Ok, ¿qué les parece si dejamos este punto de la violencia? Porque es bien importante en un entorno y en un contexto de inseguridad y de violencia a todas las personas. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Estamos aquí ya de regreso en Punto y Coma, abordando este tema de los derechos humanos de las personas transgénero y sobre todo a todas estas problemáticas a las que se enfrentan desde el hogar, desde el entorno más cercano, la escuela, el trabajo y el acceso a ciertos servicios y también que son foco de violencia. Y eso es muy importante porque en sí los feminicidios en este país van al alza en lugar de ir a la baja y erradicarlos se antoja demasiado imposible. Y sin embargo también las mujeres trans se están enfrentando a esta violencia, a este feminicidio, las matan por odio, las matan por cuestiones ideológicas o religiosas también. Entonces, en esta parte de la violencia, Gorga, ¿cómo te has enfrentado también tú al rechazo o a la aceptación? ¿Qué te ha llevado en este camino? Del rechazo y de la aceptación, conforme a ser un hombre trans, mucho de lo que ha sido es también lo que denominamos el pasar. ¿Qué significa eso? El pasar es que te identifiquen como un hombre cisgénero, ¿no? Eso es algo de lo que nos vemos enfrentados día a día para poder evitar la violencia. Muchas veces para las mujeres trans es más difícil porque la sociedad les requiere más cosas. Lo que pasa con los hombres trans después de pasar es que aparentemente nos invisibilizan. O sea, así como tenemos una alta tasa de transfeminicidios, los hombres trans tienen la mayor tasa de suicidio conforme a, digamos, la encuesta más reciente de CONAPRED. Es un 73% ha tenido una ideación suicida. O sea, los hombres trans tienden más a suicidarse, así como tenemos a las compañeras mujeres trans, son las más asesinadas. O sea, tenemos que hacer políticas públicas, tenemos que investigar por qué nos enfrentamos a esta realidad, por qué los hombres trans, hay teorías que dicen que un hombre trans, como nació y fue asignado mujer, y al transicionar sigue siendo invisible, ¿no? En un país machista, en una sociedad tan machista como la nuestra, eso podría ser muy cierto. O sea, que al final nunca terminamos de embonar en este binario y entonces, por lo tanto, no existimos y no somos acreedores de derechos. Son chicos jóvenes, me imagino una población que está siendo segregada realmente y que en el fenómeno del suicidio no comprenden también la diversidad sexual. Sí, y además, porque el primer contacto es la familia, ¿no? Claro. Entonces ya después de los 18 años ya tratan pero previo a todas las adolescencias, todo esto es muy difícil para ellos y mucha ideación suicida y ideación suicida por discriminación, o sea, por miedo a la discriminación. Claro. Tal cual así está nombrado en la ENDOCIG de CONAPRED, en la más reciente. Entonces, si nos enfrentamos a estos casos, a estas realidades, no pues, sabemos que las personas trans tienen una vivencia de 35 a los 40 años. O sea, es abrumador cuando una persona cisgénero tiene hasta los 70 años. Entonces, ¿qué está pasando, digamos, con los jóvenes de 18 años que se identifican como hombres trans o personas transmasculinas? ¿Dónde están sus derechos? ¿Dónde está todo esto para permitirles vivir y ayudarles y empoderarles para evitar, ¿no?, los suicidios? Claro, yo creo que ahí abonando un poco lo que comenta Gorga, creo que es importante
identificar que la alta tasa de suicidios que se presenta en población trans no tiene que ver por el hecho de que nuestra identidad de género sea la de una persona trans, sino más bien que hay toda una estructura social que permanentemente nos está violentando, nos está acosando, nos está sistemáticamente negando derechos, y por eso se presentan situaciones de salud emocional, de salud mental, pero en realidad las personas trans no nos estamos suicidando porque seamos personas trans, ¿no? Sino porque hay una estructura social que está ahí constantemente coartando derechos. Y creo que justamente también es importante hablar de los ECOSIG, que son estos esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, que son esfuerzos que digamos o conductas que vienen claramente de un sector sumamente conservador, religioso, que lo que dice es que las personas LGBT utilizamos la ideología de género. Ellos creen, digamos, dentro de un pseudoargumento, que las personas LGBT buscamos homosexualizar o transexualizar a la sociedad. Y esto no es así. Lo único que se busca a través de la Defensoría de Derechos Humanos es reconocer civil y legalmente, así como culturalmente, los derechos de una población que históricamente ha sido segregada, ¿no? Es como decirle a una población de afrodescendientes que quieren negrizar a la sociedad. Pues por supuesto que eso no existe. Lo que se quiere hacer es reconocer los derechos de todas y todos en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones. Aquí no estamos hablando de ideologías de géneros, de imponer nuestra voluntad, sino más bien de respetarnos en nuestras diferencias y reconocer que todos y todas tenemos derechos. Sobre todo lo que decíamos en el corte, Jimena, acerca de que nos comentaba Natalia, que incluso para que puedan acceder al alquiler de una vivienda, les ponen trabas. ¿No es así, Natalia? Sí, de acuerdo con el INEGI, se hizo una pregunta a un porcentaje de la población de la Ciudad de México y se mencionaba si estas personas le alquilarían una vivienda, un departamento, una casa a una persona trans, y más del 80% dijo que no. Entonces, ahí tenemos claramente una señalización de que las personas trans no tenemos siquiera los servicios más elementales, como son el derecho a una vivienda, a dónde poder vivir, transitar, dónde poder realizar nuestras actividades. Y justamente creo que lo que comenta Gorga sobre el tema de la expectativa de vida de las personas trans, que efectivamente oscila en América Latina entre 35 años en relación con las personas cisgénero. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de personas cisgénero? Son aquellas personas que no son trans, es decir, son aquellas personas que no hicieron una transición ni social, ni médica, ni corporal. Eso es muy importante reconocerlo, porque eso habla también del alto nivel de violencia que estamos viviendo en este país hacia la diversidad sexual y de género. Nosotras en el Centro de Apoyo a las Identidades Trans hemos identificado algunos estados de la República donde se genera más esa violencia, como puede ser Veracruz, Guerrero, Ciudad de México y algunos estados del norte, que también justamente tienen condiciones estructurales muy violentas de narcotráfico, de crimen organizado, de violencia, y que eso también permea y afecta a la población LGBT. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de derechos humanos y también contemplar un concepto y un enfoque interseccional. ¿A qué nos referimos con esto? Que las personas LGBT o las personas trans no solamente estamos atravesadas por un tema de identidad de género, sino también tenemos un origen étnico, también tenemos una edad, también tenemos unas condiciones económicas específicas, también tenemos nacionalidad, y por supuesto que eso a la hora de transitar en la vida social afecta, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer trans indígena sin educación o que no tiene acceso a la educación decide emigrar a la Ciudad de México? Digamos, todas esas especificidades son importantes contemplarlas a la hora de hacer política pública, de crear documentos, porque solo de esa manera vamos a poder generar mayor integración, inclusión e igualdad en las personas. Qué importante lo que dices. La Ciudad de México, catalogada como violenta con esta población, cuando tenemos muchos derechos adquiridos y una de las marchas de la diversidad sexual más grandes del mundo, ¿no? Una reflexión muy importante. Tenemos que hacer un corte, pero regresamos. Otro
otro de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano es trabajar, sin duda. Y hemos encontrado muchísimas trabas para la población trans y queremos comentarlo contigo, Gorga. ¿Qué tan difícil es para un hombre trans pues, solicitar un trabajo sin que haya una discriminación o se han abierto más espacios? Mira, ahí también tenemos que ver el caso de cada persona. Digamos, yo no he cambiado mis documentos, ¿no? Por decisión propia no he cambiado mis documentos. Entonces es muy difícil para mí acceder a un trabajo porque como yo me presento socialmente, no coincide también con mi identidad, con mi identificación oficial, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Que por alguna u otra razón, obviamente no conviene a ninguna empresa, a ningún trabajo, decirte que por ser trans no te van a contratar, ¿no? Sino que simplemente te dicen, la vacante ya está cubierta, la vacante ya no se requiere, algo, ¿no? Entonces, así es muy importante también, otra vez, la sensibilización en ese aspecto. Entonces, las personas trans, hombres trans, se ven mermados en muchas cuestiones de acoso laboral, ¿no? De perder su empleo, de ser despedidos, ¿no? Cuando inician su transición o cuando manifiestan su transición, ¿no? O se les ven también mermadas la capacidad de crecer laboralmente. O sea, las oportunidades no son las mismas que para un hombre cisgénero, ¿no? Que para un hombre trans. Entonces, esa es una de las cuestiones y el problema ahí es muy difícil y es muy desgastante a nivel emocional también presentar una queja, digamos, ante COPRED, ante CONAPRED, si en un trabajo se nos discrimina por ser trans, porque las empresas dentro de todo saben qué discurso no tienen que decir, ¿no? Entonces nos la dificultan también ahí. Claro. Yo creo que en el caso particular de las mujeres trans encontramos que hay un menor grado de profesionalización a diferencia de los hombres trans. Es decir, de acuerdo con el informe técnico analítico de la Embajada de Estados Unidos y con varias organizaciones de la sociedad civil, se indicó que más del 50% de las mujeres trans en México ejercen el trabajo sexual. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las mujeres trans no tienen acceso a espacios de profesionalización donde puedan ser respetadas su identidad de género. Entonces, su único recurso es tener que recurrir al trabajo sexual, donde evidentemente se ponen en una situación de violencia, de acoso, de feminicidio y también de abuso sexual. Definitivamente creo que uno de los grandes retos que tiene la política pública en México es reconocer e integrar a las personas trans en un mercado laboral. Y en ese sentido creo que sería muy importante recordar la experiencia que tienen las compañeras y compañeros en Argentina, donde en 2018, me parece, se abrió una política donde hay un 1% de cupo laboral especialmente dedicado a personas trans en instancias gubernamentales y en dependencias de gobierno. ¿Y eso qué significa? Que es una manera, es una acción afirmativa que nosotros utilizamos mucho en temas de derechos humanos, que ayudan a nivelar las condiciones de desigualdad que sufren determinados grupos de atención prioritaria. Recordemos que en la Ciudad de México existen algunos grupos que son considerados grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria y pueden ser población indígena, personas adultas mayores, personas LGBT, mujeres, y en ese sentido es importante empezar a diseñar políticas públicas, protocolos donde se pueda integrar laboralmente a las personas trans. ¿Por qué? Porque a la hora de estar en un espacio laboral amigable, en un espacio donde nosotras y nosotros nos sintamos respetados y respetadas, vamos a poder tener un mayor desempeño laboral, ¿no? Donde no nos tengan que cuestionar a qué baño vamos a entrar, si vamos a entrar al baño de mujeres o vamos a entrar al baño de hombres, ¿no? Claro. Esas cosas que parecen tan superficiales, esas cosas como el baño, como puede ser tu credencial de lector, como puede ser tu ropa, que para todas aquellas personas que no son trans suenan tan cotidianas, tan sencillas, para nosotras y para nosotros resultan una batalla cotidiana constantemente, ¿no? Entonces, creo que es importante abonar a eso y, sin embargo, creo que también el gobierno federal y el gobierno local tienen un gran reto para atender a la población LGBT, sobre todo a la población trans de la Ciudad de México y del resto del país. Ahí, ¿hay algún cambio significativo aquí en la Ciudad de México? ¿No? Hay más apertura. Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo están viendo en otros estados este tipo de política pública, de acceso a servicios, de tener pues
lo más indispensable para poder vivir, ¿no? Claro. Bueno, conforme a otros estados, tenemos, como había mencionado Natalia hace rato, 8 estados más que ya permiten por vía administrativa el cambio de la acordancia sexogenérica en el acta de nacimiento, ¿no? Y también a finales de noviembre la Suprema Corte de Justicia ya creó una jurisprudencia para que en los demás estados no se prohíba, o sea, por medio de amparo pueda una persona mayor de edad acceder al cambio de papeles. Eso está bien, pero como decíamos al principio, no hay un DNI, no hay un documento nacional de identidad. Puedes cambiar tu INE muy rápido, puedes cambiar en Secretaría de Relaciones Exteriores tu pasaporte, pero de ahí en fuera, digamos, el cambio para aquellos que tienen estudios, se tarda muchísimo la Secretaría de Educación Pública o en su caso la UNAM para realizar el cambio de papeles. O sea, es muy padre que nos entreguen el acta, pero todo lo demás lleva un tiempo, que eso también hace que impide que lleguemos a empleos. Conforme a cómo estamos afuera de la Ciudad de México, hay casos, bueno, digo, aún en área conurbada, podría ser el Estado de México, donde también hay muchísima discriminación. Jalisco también vive muchísima discriminación. Nosotros tenemos contactos con hombres trans masculinos de Puebla, personas transmasculinas, hombres trans de Puebla, a quienes se les han negado los derechos en el IMSS para, como les comentaba, su tratamiento hormonal. Un estado muy conservador, ¿no? Guanajuato muy también. Muy conservador. Guanajuato, y justamente la jurisprudencia que salió a raíz de la Suprema Corte de Justicia fue por un amparo de Guanajuato y uno de Chihuahua. Entonces, sí, estados muy conservadores donde esta ideología de género, que lo único que hace es quitar derechos que las personas cisgénero tienen ya por dados, no nos impide alcanzarlos. Entonces, en estados muy conservadores tenemos esto. Ahorita estamos luchando y estamos armando por medio de la coalición LGBTI de Jalisco, que se prohíban las ECOSIG, que son estos esfuerzos por corregir, porque Jalisco ya se estaba moviendo hacia una agenda de derechos, no voy a decir LGBT, sino para todas las personas, de derechos humanos, y los están tratando de quitar porque dicen que vamos a homosexualizar, ¿no? Cuando lo único que se busca es impedir estas cuestiones que llegan a ser tortura. O sea, las ECOSIGs están catalogadas ante la ONU como una forma de tortura. O sea, entonces esto es a lo que nos enfrentamos fuera de esta burbuja que es la Ciudad de México, ¿no? Falta muchísimo por hacer en este país, hablando ya en un todo, porque finalmente estamos en pleno siglo XXI, entonces debería de ser mucho más abierto las políticas públicas, el desarrollo en la casa, afuera, en la escuela, en el trabajo. Vamos a un corte y regresamos con este tema aquí en Punto y Coma. Ya estamos aquí de regreso en Punto y Coma y estábamos hablando de algo que me es imposible de entender, y sobre todo de que la gente crea que se puede. Los esfuerzos estos para corregir la orientación sexual e identidad de género, el ECOSIG del que hablábamos, y que estas terapias correctivas o de deshomosexualización, que es una tortura y que no debería de existir, pero absolutamente ni siquiera la sola idea. Deberían hasta prohibirlas legalmente, ¿no? Con sanciones penales. Porque estamos hablando de violencia psicológica, de una tortura a las personas que sobre todo ya en sí se enfrentan a ciertos baches en el camino, y todavía tener esta idea de corrección, pues me parece atroz. Incluso hasta física, ¿no? Ha habido casos de electroshocks a las personas. Hay electroshocks, hay violaciones correctivas, hay aislamiento, ¿no? Y todo esto que parecería cuestión del siglo pasado sigue ocurriendo. Hay organizaciones en México que se han dedicado a luchar para que las ECOSIGs estén penadas, o sea, sean prohibidas. Que nos enfrentamos también a un núcleo muy familiar, muy conservador, muchas veces, y esto está también en derechos humanos internacionales, bueno, o sea, conforme a la ONU, es la cuestión de que las ECOSIG muchas veces son llevadas a cabo por personas con, no sacerdotes tal cual, sino religiosos, ¿no? Eso tiende a ser uno de los casos que más, y pseudopsicólogos, pseudomédicos. O sea, yo soy psicólogo, como psicólogo del principio de ética es no hacer daño, y la ECOSIG,
por eso son esfuerzos, por eso se ha luchado mucho por quitarle el nombre de terapias, porque son esfuerzos, porque no son éticas, ¿no? Entonces nos enfrentamos a que siguen existiendo, nos enfrentamos a que gente es desaparecida, hombres trans, mujeres lesbianas, hombres homosexuales, de repente los llevan a estas como centros de reclusión para tratar de modificar su orientación o su identidad de género. Una película de terror totalmente. Y una realidad. O sea, es una película de terror y es una realidad que en el 2019, casi ya 20, nos seguimos enfrentando. Claro, y aquí en México, ¿cómo está esta situación? ¿Cuáles son los estados? Los ¿no? estados, exactamente, en los que quieren estos del COSIG? Bueno, yo creo que más que hablar, digamos, de un tema como geográfico o territorial, tendríamos que hablar de ciertos sectores que claramente están opuestos, ¿no? Hace poco tuvimos justamente la experiencia de el tema de homologación de documentos para la identidad de género de las mujeres trans y hombres trans, y hemos encontrado como ciertos grupos religiosos que están claramente en contra, y también partidos políticos, ¿no? El Partido Acción Nacional claramente ha sido un claro opositor de reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBT, y eso no desde hace un año, desde hace muchos años, y ahorita creo que uno de los mayores esfuerzos es justamente lo que estamos haciendo las organizaciones desde la sociedad civil, ¿no? Las colectivas independientes, las personas que trabajamos con población LGBT. Es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil tengan el respaldo del Estado, ¿no? Cuando tenemos a un presidente que dice que las organizaciones de la sociedad civil son corruptas, ese es un mensaje muy peligroso, porque las OSCs, las colectivas, las organizaciones no gubernamentales están haciendo el trabajo que el Estado no está haciendo, ¿no? Estamos generando redes colectivas donde tratemos temas de violaciones a derechos humanos de personas LGBT, pero también de población migrante, de población en contextos de reclusión, de mujeres, de personas indígenas, y yo creo que ahí está la importancia de accionar y de reconocer el trabajo que hacen las diferentes organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que es un trabajo también entre pares, ¿no? ¿Quién más que una persona trans o una persona LGBT para saber escuchar y acompañar a una persona LGBT o trans que está siendo víctima de algún delito o que se le fueron violados sus derechos humanos? Creo que el trabajo entre pares es importante, pero también es importante los aliados, ¿no? Aquellas instituciones, personas que nos pueden ayudar a que hagamos incidencia política, a que hagamos política pública. Entonces yo creo que ahí yo invitaría muy cordialmente a todo el apreciable auditorio que realmente nos convirtamos en aliadas y aliados, ¿no? De estas causas, porque así como nos pueden discriminar por ser una persona LGBT, también nos pueden discriminar por ser una persona de una comunidad indígena, por ser pobre, por ser mujer, y creo que ahí está lo importante. Creo que las dos palabras más importantes en ese sentido es la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona para saber qué siente esa persona, por qué es importante defender sus derechos, y también escuchar y acompañar de una manera desprejuiciada, ¿no? Creo que esas dos acciones serían muy importantes, y seguir reconociendo el trabajo que hacen los activistas y las activistas y también la sociedad civil en general. Claro, y sobre todo irnos quitando esa idea de dividir los blancos con los negros y claro, ellos y ellas, en fin. Y aquí, por ejemplo, en esta cuestión de división, el lenguaje inclusivo, que han cambiado, que ha sido muy criticado, pero también han ido cambiando, ¿no? O sea, hablamos siempre de ellos y ellas, todos y todas, y de repente hablamos de todes, ¿no? ¿Por qué esta cuestión cuando la gramática y el español es tan hermoso y tiene sus matices, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque en esa parte. Yo me acuerdo mucho de una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas que nos decía, lo que no se nombra no existe. Y eso me remonta mucho a un autor que se llama Wittgenstein, que decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Y por qué es importante hablar del lenguaje incluyente? Porque históricamente la lengua española fue creada por y para hombres, ¿no?
hay que decirlo, la lengua española es totalmente masculina. Entonces, cuando hablamos con el prefijo e o cuando utilizamos pronombres neutros, lo que estamos haciendo es también nombrar aquellas identidades que históricamente han sido olvidadas, como son lo femenino, y también aquellas personas trans que son no binarias. Las personas trans no binarias son aquellas personas que no se identifican en ese espectro de hombre o mujer, en esas dos categorías. Creo que la lengua no la hacen las instituciones. Hace poco salió una noticia de que la Real Academia de la Lengua Española no reconocía el lenguaje incluyente como parte de las prácticas, pero creo que la lengua, como bien lo mencionábamos, las instituciones no hacen a la lengua. Más bien los hablantes hacemos a la lengua. Por eso es importante empezar a normalizar esas prácticas y esos discursos lingüísticos, así como también empezar a normalizar la identidad de género y la orientación sexual en la comunidad, en el vecindario, con nuestra familia, porque quizás yo no tenga a una persona cercana LGBT, pero quizás tengo una persona cercana indígena, o quizás puedo tener a una persona que tiene una situación de discriminación o desigualdad, y por eso es importante reconocer que todos y todas podemos tener en algún momento dado de nuestra vida un tema de violaciones a nuestros derechos humanos. Por ejemplo, Natalia Gorga, ¿qué documentos o qué podemos consultar como ciudadanos para conocer los derechos que están en búsqueda constante ustedes, para saber cómo tenemos que referirnos con ustedes, ser empáticos, ser amables, realmente vernos como una sociedad sin divisiones realmente, ¿no? ¿Qué nos aconsejan o a la gente que está viendo el programa que quiere generar un cambio social? Claro. Yo creo que en primera instancia no solo documentos, sino también, como dijo Natalia, muy seguramente conocen a alguien, digamos en este caso LGBT. Yo creo que a una persona trans lo más importante siempre es preguntarle, si uno tiene duda, cómo quiere que nos refiramos, ¿no? Sí. Sus pronombres, no su nombre elegido. Eso es algo que hasta reduce la intención de suicidio. Yo creo que ese es uno de los primeros acercamientos que tenemos. Y conforme a documentos, pues hay muchísimos. Está el Endosig, ahorita de CONAPRED, que salió este año. También el informe especial de la CNDH, que presentó el 30 de octubre. Ahí nos podemos dar cuenta conforme a estadísticas y números. Y lo más importante, y dentro de lo que mencionaba Natalia, yo creo que también es diversificar la norma. O sea, dejar de pensar que la diversidad sexual es solo ser lesbiana, gay, bisexual, transexual. También ser heterosexual es ser parte de la diversidad. O sea, tenemos que empezar a vernos como personas y no nada más como personas que tienen que ser cisgénero, heterosexuales. No, somos seres humanos, ¿no? Yo creo que eso sería, y lo más importante es hacer comunidad, es hacer redes. Es mucho lo que estamos ahorita peleando, es hacer estas redes, es hacernos visibles. Existimos y por lo tanto merecemos derechos. Claro. Vamos a la última pausa, ¿qué te parece, Jime? Y regresamos a la recta final de Punto y Coma. Se nos acabó el tiempo, pero no nos queremos ir sin dar un mensaje muy importante. Creemos que las familias son el núcleo más importante de cualquier individuo y por ello debe existir muchísima comunicación y amor. Natalia. Definitivamente, yo les invitaría al público a que escuchemos a nuestras hijas, a nuestros hijos, que acompañemos de una manera empática, que seamos respetuosos de las diferencias, como lo comentaba mi compañero Gorga hace un momento. Creo que sin importar la identidad de género, la orientación sexual de cada persona, todos merecemos respeto, todos merecemos una escucha, todos merecemos tener acceso a lo más elemental, ¿no? A la vivienda, a la salud, a una educación, a un espacio libre de violencia. Y particularmente yo les haría un llamado para que nos empecemos a sensibilizar con las mujeres trans. Cuando veamos a una mujer trans en la calle, en la escuela, en algún espacio público, no la señalemos, no hagamos esta vigilancia permanente que hay hacia nosotras, ¿no? Sino más bien preguntemos cómo se siente ella cómoda, porque creo que a ninguna persona nos gustaría ser tratada de la manera que a veces las mujeres trans en América Latina somos tratadas. Creo que el respeto y la empatía son súper importantes. Escuchemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero también acompañemos a todos y todas en igualdad de condiciones. Visibilizar a los hombres trans, por Visibilizar supuesto. a los hombres trans, empoderarlos. Yo creo que
le diría a los hombres trans es que se pueden empoderar, que busquen sus derechos. He escuchado muchos hombres trans que no reciben la atención médica que requieren. Acérquense a la Comisión de Derechos Humanos de su estado. Tenemos que alzar la voz, ¿no? Tenemos que saber que aquí estamos, que existimos, que merecemos derechos. Conforme al núcleo familiar, igualmente escuchen a sus hijos, a sus hijas, acompáñenles, ¿no? Nadie va a saber más que quien está viviendo ser tal vez una persona trans. O sea, entonces, y no es una enfermedad, no es algo más, es parte de la diversidad humana, es parte de las características que nos hacen personas. Pues ya Claro. lo escuchamos, ¿no, Lore? Todos somos diferentes finalmente, ¿no? Hay ojos cafés, verdes, azules, miel, tonalidades diferentes de piel. Así que veámonos como lo que somos, seres humanos con derechos, con responsabilidades y sobre todo erradicar la violencia. Así, ojalá pudiera ser de tajo, pero irla erradicando y ayudar a toda la sociedad y a toda la comunidad. Pues muchas gracias, Natalia Gorga. Lore, un Muchas gusto. gracias. Quédense en la Gracias. programación de Excelsior con Martín Espinosa. Nos vemos la siguiente semana.